Este es el curso básico de Microsoft Excel, es el último video del curso y vamos a estar trabajando y viendo cómo son las fórmulas más avanzadas, de las más avanzadas, y vamos a también trabajar sobre lo que es el formato para poder imprimir los documentos y otras cosas más que vamos a estar utilizando profesionalmente en el programa de Microsoft Excel. ¿Ok? Vamos a aprender las fórmulas que son, por ejemplo, para hacer búsqueda en tablas. Vamos a también poder manejar diferentes frases, diferentes textos de una forma de, por ejemplo, cuando quiero unir un texto con otro y según los valores. También vamos a repasar un poco sobre los condicionales y del condicional if, perdón, y lo que es también otras fórmulas más. También vamos a ver cómo poder ajustar la hoja de cálculo para hacer una impresión, para insertar dibujos y lo que es imágenes en general. También pues durante el curso, pues vamos a hacer un repaso general de lo que ya habíamos aprendido, las fórmulas de suma, las fórmulas de lo que es el formateo de tablas, etcétera. ¿Ok? Así que vamos a ir inmediatamente a la hoja de Excel. ¿Ok? Vamos a ver aquí que tengo, por ejemplo, un pequeño formulario donde estoy utilizando una función que se llama VLOOKUP. ¿Ok? VLOOKUP. Vamos a ver, por ejemplo, si escribo aquí un código, vamos a decir 1001 y le doy a Enter. Él lo que va a hacer es que va a buscar en una tabla, que les voy a mostrar más adelante, una tabla por ese código y entonces me va a traer el resultado de esa fila donde tiene el código 1001 o 1001. ¿Okay? En este caso, si escribo 1001, pues entonces me va a traer el país de Francia, la cantidad 4500 y la descripción que dice costoso. Y entonces abajo aquí en la información tenemos para viajar a Francia el precio es 4500. ¿Okay? Si por ejemplo buscamos otro número, vamos a decir 1005, él nos va a traer por ejemplo a China, 1006, nos trae a Venezuela, etcétera. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Primero vamos a hacer un pequeño... ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño formulario aquí donde podamos ver, buscar un número. Vamos a darle aquí el borde. Entonces aquí es donde vamos a escribir el número que queremos buscar, un código. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a mostrar el resultado en Bold. Bold. Control V, aquí le puse Command B de bueno o Control B de bueno en Mac. Entonces, una vez que está el resultado, vamos a traer el país, vamos a traer la cantidad y vamos a traer entonces la descripción. País, cantidad y descripción. La descripción vamos a ponerla aquí para el espacio, descripción. Todo esto de nuevo se me fue. Ok, vamos a darle aquí, bold. Entonces vamos ahora a ver cómo traer entonces la data según lo que buscamos en el encasillado en la celda amarilla. Para eso tenemos que tener entonces la data, lo que es la tabla donde está la información de la cual vamos a hacer búsqueda. So, aquí en otra pestaña, en otra hoja de cálculo, yo tengo una tabla con lo que es un código en particular. Tengo la columna donde están los diferentes países y tengo una cantidad de dinero, esto es aleatorio. Y lo que queremos es que en esta tabla, si yo por ejemplo escribo 1003, me traiga entonces Puerto Rico y me traiga entonces la cantidad de 1450. Si yo quiero hacer eso en el encasillado amarillo, debo escribir 1003. Así que si vamos aquí y escribo 1003, me va a traer entonces a Puerto Rico y la cantidad de 1450.
Pero entonces tenemos aquí otra columna que dice accesible, pero esa columna no está aquí. Vamos a ver cómo podemos obtener esa data. Okay. Así que vamos a utilizar aquí una función que se llama VLOOKUP. Okay. Aquí en pantalla arriba estamos viendo la función que básicamente sería este C21 que está aquí es el valor que vamos a buscar. En este caso sería el encasillado amarillo. Así que para entonces hacerlo en esta parte, aquí tenemos que escribir así igual a VLOOKUP, abrir paréntesis. Entonces vamos a hacer clic en el encasillado amarillo, la celda amarilla, que entonces sería el C4, coma. Entonces ahí nos va a decir que ahora lo que quiere es la información donde está la tabla, que es el table array. Y ahí vamos entonces a ir, sin cambiar la fórmula, vamos a ir a data. Entonces si se fijan, aquí debe aparecer la fórmula sin completar. ¿Ok? No pueden hacerle clic a nada más. Aquí está la fórmula. Entonces cuando yo seleccione la tabla completa, automáticamente me va a llenar la información aquí, que me va a decir esa tabla está en la pestaña que se llama data, signo de exclamación, y entonces me va a decir desde qué celda hasta qué celda. En este caso sería A2 hasta C11. ¿Okay? Entonces ahí volvemos al formulario original para completar la fórmula. Ya tenemos ese parámetro, coma. Y entonces ahora nos pide cuál es la columna que nosotros queremos acceder. La columna que queremos acceder, en este caso, sería la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Vamos a ver si eso es cierto. Tenemos la 1, la 2 y la 3. Así que como queremos el país, pues vamos entonces a seleccionar la segunda. Vamos a ver si eso es lo que funciona. Le damos a 2 porque es la segunda columna. ¿Ok? Y entonces vamos a darle coma. Ok, ahí tenemos un parámetro opcional. Vamos a cerrar el paréntesis. Y ahí tenemos que cuando lo que está en C4, o sea, en la celda C4, que es la búsqueda, lo que esté ahí, búscalo en la tabla donde está data, donde dice data, y de la A2 a la C11, y entonces me va a traer la segunda columna. Si le damos Enter, nos dice que no aplica. ¿Okay? No aplica ¿por qué? Porque ahora mismo no tenemos un valor, y esa es una de las cosas que debería tener. Así que vamos a ver si es verdad. Vamos a darle la prueba 1003. Si le damos Enter, ahí nos trajo entonces Puerto Rico. ¿Ok? Vamos a darle un poquito de estilo aquí. ¿Ok? Para que sea... Ok. Ahora, tenemos ya por lo menos la fórmula que nos trae el país. Vamos a ver si funciona muy bien. Ahora queremos traer la cantidad. Para traer la cantidad simplemente tenemos que escribir la misma fórmula. Podemos aquí mismo copiarla y traerla aquí. Pero en este caso no queremos la segunda columna, sino que queremos la tercera. ¿Okay? Así que vamos a ir a data, la primera, la segunda, la tercera. ¿Okay? Así que vamos a traer en vez de la segunda, la tercera. Le escribimos un número 3 y con ese cambio nada más le damos Enter y entonces nos va a traer la cantidad que está en la data. Vamos ahora mismo a convertir esto en dólares. Vamos a centralizarlo y ponerlo envuelto. ¿Okay? Ahora mismo vamos a verificar si eso es cierto. Tenemos 718 y efectivamente, si escribimos el código 1003, debe traer entonces 1450. Así que vamos a escribir 1003, le damos Enter y nos trae Puerto Rico con la cantidad de 1450. Ahora, tenemos algo aquí que es la descripción, y esto lo que nos va a decir es que si el precio es
Si el precio es mayor de $3,000, pues entonces va a decir que está caro. Si el precio es menor de eso, pues entonces nos va a decir que el precio es accesible. Por ejemplo, vamos a buscar uno que sobrepasa. Argentina dice 3,200, el 1002. Vamos a escribir aquí entonces 1002. Vamos a darle Enter y nos dice 3,200. Vamos a escribirlo aquí igual en la parte de abajo. ¿Okay? Y aquí nos dice que es costoso. ¿Cómo hacemos esto aquí? Vamos a utilizar entonces, refrescando la memoria, ¿verdad? De lo que ya habíamos discutido con el condicional if. ¿Ok? So, esto lo que básicamente significa es si. Y entonces vamos a hacer una prueba lógica aquí. Que la prueba lógica lo que simplemente es comparar si algo es cierto. ¿Ok? So, en este caso queremos saber si esta cantidad es mayor de 3,000. Así que vamos a hacer un clic aquí, seleccionar C8. Si esta celda es mayor de 3,000, vamos a escribir entonces costoso. De nuevo, esta fórmula se lee si la celda C8 es mayor de 3,000, vamos a escribir entonces la palabra costoso. Y si no, ok, damos la coma para entonces escribir el parámetro o el texto que queremos si esa condición falla. ¿Okay? Así que si no es más de 3,000, entonces es accesible. Y cerramos el paréntesis como toda fórmula para terminarla y le damos a Enter. ¿Okay? Aquí ya estamos viendo que nos estaban diciendo que el precio de 3,200 es costoso para nuestro presupuesto. Vamos a ver entonces, escribir 1003. Ok, y ahí entonces la cantidad de 1,450 para nuestro presupuesto, pues entonces es accesible. ¿Okay? Así que ya básicamente hemos construido, ¿verdad? La mayoría de este formulario que está aquí con unos pasos bastante simples. Vamos a darle un estilo, que esto a mí siempre me gusta hacer un poquito de ahí. Ok. Abajo. Perfecto. Ok, ahora aquí entonces vamos a aprender una fórmula que se llama concatenate. ¿Okay? Y esto, la misma palabra lo dice, es para concatenar o unir diferentes textos. ¿Okay? Así que vamos a empezar aquí a escribir información. Eso simplemente es un texto. Y entonces aquí queremos que nos diga para viajar a Puerto Rico el precio es tanto. ¿Okay? Así que como vamos a hacer eso es con la función concatenate. Esta que está aquí. ¿Okay? Vamos a verificar. Aquí, concatenate. Ok. Vamos entonces a abrir paréntesis. Y básicamente los parámetros son diferentes tipos de texto, pero también se pueden incluir valores de celdas, se las usar las referencias para unirlas con un texto. En este caso, vamos a escribir el primer texto que sería para viajar a, vamos a dejar un espacio, y entonces aquí vamos a darle una coma, ¿okay? Y vamos entonces a especificar el próximo texto que sería el país. Pero yo no voy a escribir el país directamente. Yo voy a ir simplemente a esta celda donde dice el país y me va a colocar aquí la celda B8. Le voy a dar una coma y entonces voy a seguir escribiendo el siguiente texto. ¿Okay? Así que para viajar a el país, coma, esto es parte del texto porque estamos entre comillas. Así que para viajar a Puerto Rico, el precio es, dejamos un espacio, dejamos un espacio, coma, y entonces aquí vamos a colocar el precio que sería C8. Como no queremos más texto, le damos Enter. Y entonces dice para viajar a Puerto Rico el precio es 1,450. Eso es exactamente lo que tenemos aquí.
¿ok? Así que, se fijan, tienen que cerrar en paréntesis porque si no les puede crear un error en la fórmula. Aunque a veces, según la versión de Excel, pues él mismo lo completa. ¿Ok? Así que ahí lo tenemos. Si por ejemplo vemos que aquí mismo no tenemos la opción de formato, así que simplemente le podemos añadir el signo de dólar. ¿Ok? Y entonces ahí nos dice que el precio es 1450. ¿Ok? Así que, como ven, ya básicamente creamos este formulario, esta tablita. Y para asegurarnos que funciona, vamos a escribir 1004, 1005, y así sucesivamente 1010. ¿Ok? Y aquí está el precio para viajar a Alemania, el precio es 3284 exactamente. Entonces la descripción va a ir cambiando según el condicional. Así que 1009, 1008. Estoy escribiendo donde no es. 1008, dice costoso, accesible. ¿Ok? Así que ya que vimos esto, aquí básicamente repasamos lo que es la función del if, el condicional. También entonces vimos las nuevas funciones que son de VLOOKUP y la de concatenar. Para algunos de ustedes ya lo que es VLOOKUP es un pequeño repaso porque esto se trabaja mucho en el ámbito profesional. Y simplemente pues ya sabemos cómo trabajarlo. Vamos entonces a ver otras dos funciones, que es la de repetición y la de reemplazo no la voy a utilizar, voy a cambiarla porque aquí vamos a utilizar la función rand. ¿Ok? Aquí le pongo el nombre. Ok, y vamos a ver cómo podemos generar un número aleatorio. ¿Ok? Aquí por ejemplo tenemos una pequeña tabla de, vamos a decir, unas calificaciones de algunos estudiantes. Tenemos el nombre, el porciento y una pequeña gráfica que nos dice, según el porcentaje del estudiante, nos da como una pequeña gráfica. Esto podemos ver que funciona si le damos así, lo cambiamos. ¿Ok? Aquí le escribí un 51 y me tiró una X. Vamos a ver por qué. Vamos a escribir 60. Vamos a escribir aquí 60 también. Si se fijan, la gráfica se ajusta según el valor, ¿ok?, que tengamos en la tabla. Aquí si escribimos 60, ¿ok?, de nuevo, nos va a cambiar la gráfica. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Es bastante sencillo. Vamos a ir aquí. Vamos a escribir otra vez nombre. Vamos a copiar estos datos. ¿Ok? Básicamente una tabla con números. No hay nada de fórmulas en este momento. El porciento aquí. Y entonces formatear un poco la tabla. Ok. Ahora vamos a escribir. Esto también es texto. Nada de fórmula hasta ahora. Simplemente es crear el formulario, el espacio o la data. Entonces, aquí nos vamos a parar en el primer encasillado, donde tenemos una mezcla de fórmulas. Como ya hemos aprendido, en una celda no necesariamente va a haber una sola fórmula, sino que también pueden haber diferentes fórmulas para hacer referencia a otras, ¿verdad?, a otras funciones u otras celdas. Así que en este caso vamos a estudiar esta fórmula. Esto es como las matemáticas, o sea, no necesariamente porque haya un montón de, ¿verdad?, muchas cosas unidas, se complica. No es que se complica, sino que simplemente pues tiene unos pasos adicionales. ¿Ok? Vamos a verlo de esta forma. Esta fórmula lo que dice es, si la celda J4, que en este caso es la calificación de José, si J4 es menor de 60, en este caso por ciento, ¿verdad? Si es menor de 60, entonces vas a escribir una X. En este caso, si es menor de 60, pues no queremos mostrar el puntaje y simplemente indicar con una X como que el estudiante fracasó. Entonces, coma, porque vamos a escribir ahora, ¿verdad?, ¿qué pasa si el texto
¿verdad? Es mayor entonces de 60. O sea, si es 60 o más. ¿Ok? En este caso, si es mayor o igual a 60, pues entonces lo que vamos a hacer es utilizar una función de repetición. ¿Ok? Esta fórmula básicamente lo que dice es: repíteme este símbolo que tengo aquí, ¿ok? Este texto. Entonces aquí vemos que simplemente eso es una L minúscula. Aquí, por ejemplo, si lo cambio por una X, vamos a darle Enter. Ok, discúlpenme, este no era así. Es que el valor vamos a aumentarlo a 75. Ok, si se fijan, lo que va a hacer es que va a repetir el mismo carácter que tengo aquí. Vamos a darle otro A. Ok, va a repetir lo que está aquí. Y entonces le damos coma. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a decirle cuántas repeticiones yo quiero de esa letra o ese texto. En este caso, vamos a eliminar esto por ahora para mostrarles. Si yo quiero repetirlo, por ejemplo, 5 veces, escribo repite A 5 veces. Le damos Enter y efectivamente nos va a repetir 1, 2, 3, 4, 5. Si queremos, por ejemplo, que nos repita 2 veces nada más, pues entonces va a decir 1 y 2. ¿Okay? Pero como yo quiero que según el valor de lo que tenga en esta celda me haga una pequeña gráfica, pues yo voy a jugar aquí con un poquito de aritmética. Porque entonces yo quiero que me diga si es 75, pues entonces yo quiero que me repita esa letra, que me lo repita la cantidad de veces que está en la celda J4. ¿Okay? Así que aquí yo voy a escribir J4. Pero J4 en este caso sería 75. O sea que si le damos Enter, él va a repetir 75 veces la letra. Pero como queremos hacer un tipo gráfica con los tali o los palitos, pues entonces vamos a escribir aquí una L minúscula. Vamos a darle Enter. Y entonces si se fijan, pues me va a escribir 75L. Pero yo quiero que de alguna forma esté condensada un poquito más la gráfica. Vamos a ir a la fórmula y entonces simplemente lo que voy a hacer es que voy a dividir el valor entre 10. En este caso, que cada palito sea 10 puntos. Así que si le damos Enter, pues entonces él nos va a dar aquí que si contamos cuidadosamente nos va a dar aquí entre 7 a 8 palitos. Okay. Aquí, por ejemplo, 6 palitos y así sucesivamente. Okay. Y esto entonces lo podemos, vamos a darle un 100 aquí, que entonces debo añadir aquí, y vamos a ajustar la celda para que se vea el valor, para que se vea todo más lindo. Ok, entonces aquí también, como podemos ver, esto lo hicimos en la primera fórmula. Vamos a hacerlo aquí igual. Si este número que está aquí es menor de 60, entonces vamos a escribir una X. En caso de que sí aprobó, pues entonces vamos a repetir, ¿ok? Entre comillas, porque recuerden que es un texto, una L minúscula, y la vamos a repetir según esta celda dividido entre 10, y vamos a cerrar la fórmula de repetición y vamos a cerrar la fórmula if del condicional. Si le damos Enter, vemos que entonces este estudiante fracasa. Y entonces vamos a volver a repetir, a repasar lo que hemos estudiado en las otras clases. Para que esta fórmula se repita en las demás celdas, simplemente arrastramos en la esquina inferior derecha la fórmula para que entonces se pueda aplicar dependiendo del valor de estas celdas. ¿Sí? En este caso, este estudiante fracasa y este estudiante también fracasa. ¿Sí? Para darle un formateo, aquí entonces vamos a aprender una pequeña herramienta. Ustedes ven esta brocha que está aquí, es como una brocha así, de pintar.
Esto simple lo que hace es que cuando estás seleccionando una celda, esto lo que hace es copiar el estilo de esa celda. O sea, que ahora mismo si queremos que esta columna sea roja y con el texto en bold, nosotros pues podemos ir aquí, ponerle el color y también entonces darle clic a bold. Pero lo que simplemente, pues mientras más rápido, ¿verdad?, lo hagamos mejor. Así que vamos a seleccionar esta celda, vamos a darle a pintar y vamos a seleccionar las celdas que queremos pintar. Listo. ¿Ok? Así que esta brochita les puede ahorrar bastante tiempo para formatear. Y aquí entonces si notamos que podemos cambiar los valores y va a funcionar perfectamente. ¿Ok? Y así hicimos entonces básicamente lo que ya tenemos acá y sin ninguna dificultad. ¿Ok? Recuerden que las fórmulas pueden mezclarse, unirse para crear diferentes cosas. ¿Ok? Así que en este caso yo utilicé, si se fijan, pues hemos utilizado siempre el tipo de letra Calibri, pero ¿verdad?, para darle un poquito de estilo, pues utilicé Verdana en este caso para que se vea un poquito más uniforme. Okay. O sea que aquí saben que pueden cambiar el tipo de letra. Vamos a darle aquí el font. Y si se fijan, va a ser diferente forma porque es una L minúscula, así que ¿verdad?, las letras no se ven iguales en todos los fonts, pero pueden experimentar con ellos. ¿Okay? Depende de lo que necesiten. Por ahora lo dejamos así y ya está. ¿Ok? Ahora, para ir, ¿verdad?, estamos repasando un poco. Ahora recuerden que entonces tenemos la función de suma. En este caso, que si queremos sumar ciertas cantidades, abrimos la fórmula, seleccionamos los valores que queremos sumar, cerramos y damos enter. ¿Okay? También la fórmula de lo que es el máximo. Máximo lo que hace es que entonces seleccionas todas las celdas y te va a traer entonces el máximo de esos números. En este caso sería 100, que lo tenemos aquí, Gabriel. Y entonces tenemos la función también mínima, que seleccionamos todos los valores, ¿okay? Le damos aquí y nos va a decir que el mínimo es 50. ¿Okay? Vamos a cambiar esto a 20 y entonces nos va a decir que es 20. Aquí también entonces tenemos lo que es el promedio. ¿Okay? Es el average. En este caso, promedio. Vamos a entonces, de nuevo, seleccionar los números, abrir, cerrar paréntesis, y nos va a decir cuál es el promedio de los números. ¿Okay? En este caso sería la suma de todos los números dividido entre la cantidad de números que hay. En este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. ¿Okay? Y básicamente eso nos va a dar el promedio. ¿Okay? Si lo hacemos aquí, sería la suma de todos los números que están aquí dividido entre, y vamos a repasar otra fórmula que ya la tocamos, es el count A, para decir cuántas columnas tenemos que no estén vacías. O sea, en este caso entonces vamos a contar estas mismas columnas y le damos enter y entonces nos va a dar lo mismo, porque ya que estamos sumando la cantidad total dividido entre 7, o sea que son las filas que hay o los datos que hay. ¿Okay? Aquí mismo vamos a hacer entonces igual count A, vamos a seleccionarla aquí y se supone que nos dé la cantidad de estudiantes o la cantidad de notas, que en este caso sería 7. Ok, entonces por último vamos a ver una pequeña fórmula que esto pues, o sea, para ver si, ¿verdad?, en algún momento lo deseen utilizar, es la función de random. En este caso es rand. Y entonces aquí esto simplemente lo que hace es que nos da un número completamente al azar, un número aleatorio, entre 0 y 1. O sea, en este caso pues nos va a traer un número que esté entre un decimal que esté entre 0 y 1. O sea, puede ser .25, .51, etc. ¿Okay? Simplemente la función es solita, no tiene parámetros, que sería rand y los paréntesis. Le damos enter y nos dio un número que dice .664562.
Pero al esto solamente traer un 0 y 1, por ejemplo, si queremos emular o ¿verdad? Hacer una simulación de un dado que es del 1 al 6, pues en este caso así no lo podemos utilizar. Pero sí podemos hacer un poquito de aritmética para entonces traer lo que es el, ¿verdad? El número, solamente un solo número, que sería en este caso. Podemos utilizar el que está inmediatamente al punto, que sería un 6, ¿okay? En este caso. Así que si queremos convertir esto a un dado, o sea, que nos traiga números del 1 al 6, podemos entonces utilizar una función, vamos a decir aquí igual, random, ¿okay? Que esto nos va, de nuevo, nos trae un número del 0 al 1, pero entonces yo quiero, vamos a dividir en 10 un número aleatorio entre 0 y 1. Si hacemos eso, vamos a ver que usé división, pero no es división, es multiplicación. ¿Okay? Vamos a multiplicar un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa. Ahí nos trajo 1.977. Y si hacemos eso, ¿verdad? Con otro, vamos a otro más, random, multiplicado por 10. Si vemos, nos trajo 4.26. Hay que tener cuidado con esta función porque cada vez que refrescas la tabla celda, él va a generar un número completamente aleatorio. ¿Ok? Así que si se fijan, pues ya me está trayendo valores más allá del 0 y 1, porque lo estoy multiplicando por 10. ¿Ok? Así que aquí, por ejemplo, yo puedo decir, vamos a darle random 100. ¿Okay? Y ahí entonces me trajo 5. Pero si hacemos esto para que nos tire diferentes números, vamos a ver que nos está tirando en la parte izquierda del punto, nos está tirando números que son menos de 100. En este caso aquí tenemos un 99. ¿Okay? Porque le especifiqué el número de la multiplicación, que esto básicamente es como decirle que quiero los números aleatorios del 1 al 100. Si por ejemplo escribimos 1000, vamos a utilizarlo en la primera fórmula. ¿Okay? Yo quiero números del 1 al 1000. Cuando le des enter, te va entonces a traer 727, 70, 1, 55, 82, 686, 71, 98 y 57. Pero si queremos deshacernos de las demás, ¿verdad? De los demás valores, simplemente podemos ir aquí y manualmente extraerle los ceros. Y ahí entonces tenemos valores completamente aleatorios. Si queremos cambiarlos nuevamente, simplemente con hacerle un doble clic y enter, ¿okay? Los números van a cambiar. Vamos a ver si lo vamos a multiplicar por 6, a ver qué sucede. ¿Okay? Y vamos a bajarla aquí. Y si se fijan, nos está trayendo números desde el 0 hasta, estamos viendo ahí del 1 al 5, del 0 al 5. Pues entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño ajuste porque nos está trayendo también el 0. Simplemente vamos a aumentarle 1. Así que genérame un número del 0 al 5, porque recuerden que el valor llega hasta 5.9999. O sea, no llega a 6. Pues en este caso vamos a añadirle un 1 para entonces crear el efecto de números aleatorios en un dado, que sería entonces hasta 6. Aquí tenemos 4, 4, 5, 3, 3, 2, 3, 4. Vamos a hacer otra corrida. ¿Okay? 4, 2, 5, 2, 4, 7. Aquí nos trajo un 7. Así que entonces tendríamos que limitar el valor. Este lo podemos eliminar. ¿Okay? Y ahí entonces tenemos los valores simplemente aleatorios. ¿Okay? Hay una forma de también poder hacer los rangos, pero entonces ya esto sería un poquito más avanzado, porque podemos entonces limitar los números que salgan como mínimos y máximos. ¿Okay? Así que por lo menos ya saben que esa función existe y entonces pueden utilizarla para algún otro propósito.